Ahora sí, ya estamos por arrancar. A todos los participantes que están ingresando, bienvenidos. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos apagados y sus preguntas hacerlas a través del chat. Los dejo con nuestro vicerrector académico, el maestro Jaime Durán. Adelante, Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes en este webinar donde vamos a hablar sobre la crisis sanitaria y su impacto sobre la economía, y vamos a analizarlo tanto a nivel global como el impacto que va a tener en nuestro país. Es un honor el contar para esta ponencia con nuestro queridísimo amigo, el doctor Ramón Lecuona Valenzuela, a quien me voy a permitir presentar primero de manera formal y terminaré con un breve comentario sobre la aportación que Ramón ha hecho para que exista esta universidad aquí en Querétaro. Ramón Lecuona es economista con más de 35 años de experiencia profesional en el área de análisis económico, financiero, nacional e internacional, especialista en temas monetarios y de banca central, particularmente de América Latina. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad de Anáhuac y posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en economía en la Universidad de Cornell, Nueva York. En su experiencia profesional destaca su actuación como asesor de Citibank para el área latinoamericana, también como asesor en la Secretaría de Programación y Presupuesto y en la Oficina de la Presidencia de la República. Fue subdirector de Programación Financiera en el Banco Nacional de Crédito Rural y funcionario del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, donde se retiró ocupando la dirección general. Fue director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, por 25 años. Actualmente es consultor y analista de temas económicos y financieros y es miembro de los consejos consultivos de distintos organismos, consultor de la CEPAL y profesor invitado en prácticamente todos los países de América Latina. Ramón, es un gusto el que nos hagas el favor de impartir este webinar. Quiero terminar agradeciendo nuevamente todo el apoyo que tú has dado para que esta universidad, que inició prácticamente con posgrados que tú ofreciste a través de la Facultad de Economía y Negocios aquí en el estado de Querétaro, y fue realmente pues, la manera como se despertó el interés por abrir un campus en esta ciudad, que ha sido pues una experiencia muy exitosa para la red de universidades Anáhuac. Sin más preámbulo, querido Ramón, te cedemos la palabra y vamos a aprovechar mucho tu ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Pues como siempre, es un gran gusto estar con ustedes, ahora aunque sea desde lejos, ¿no? Pero pues no hay de otra, cara. Ya esperaremos tiempos mejores. De veras, muchas gracias. Siempre es pues una oportunidad espléndida compartir lo que uno está pensando con grupos como el de ustedes, porque pues ahí es donde uno logra realmente afinar las preguntas y darse cuenta qué está pasando en otros lugares y realmente es muy útil, de veras que te lo agradezco yo a ti porque el principal beneficiario de estas oportunidades de intercambio es uno. Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo que vamos a hacer el día de hoy es platicar de lo dura que está la situación y en buena medida pues compartir nuestra ignorancia, ¿no? Sobre lo que viene. Ayer que conversábamos, te decía que el título de la conferencia podía ser una presentación del presidente del Banco, donde decía que el outlook, ¿no? Es que es cierto que se ve tremendamente complicado, ver hacia adelante lo que viene. Y esto, porque pues esta crisis que probablemente va a ser de una profundidad, esta crisis en lo económico, que probablemente va a ser de una profundidad mucho mayor que las que nos ha tocado en vida a nosotros, tiene una peculiaridad, ¿no? Es muy distinta a las crisis anteriores, porque la primera, a diferencia de las que hemos sufrido en México,
las que tuvimos en 76, en 82, en 94, 95, que fueron crisis que se generaron desde adentro, ¿no? Con entornos internacionales en cierta medida complejos, pero se generaron adentro. Y tuvimos luego la del 2008-2009, que esta fue global, y ahora tenemos esta otra que también viene totalmente de afuera, pero con una naturaleza muy distinta, ¿no? La crisis de 2008 fue una crisis que empezó en la parte financiera, de ahí se fue a la parte real de la economía, ¿no? Y en este caso tenemos una situación muy, muy, muy distinta, porque aquí el tema empieza en una crisis sanitaria que pega en la parte real de la economía, y que esperamos que no se llegue a convertir en una crisis financiera, porque si eso ocurre, entonces sí, esto es de pronóstico reservado, ¿no? Y probablemente eso es lo que trae tan preocupada a la gente en prácticamente todo el mundo, ¿sí? También otra presentación de estos 2 o 3 últimos días del chairman de la Reserva Federal en el mismo sentido, de decir, a ver, esto no se ve, probablemente se va a alargar, y probablemente va a haber que meterle mucho más apoyo a la economía del que inicialmente se pensó, ¿no? Entonces, este es el punto que a mí me gustaría plantear. Esta crisis es diferente a todas las demás, porque esta sanitaria en la parte de salud, y debemos de tener muy claro que mientras que esta parte de salud no se resuelva, entonces no va a haber manera de sacar ningún programa por el lado de la economía que haga que las cosas, que las cosas puedan mejorar sensiblemente, ¿no? Entonces ese es el primer tema, ¿sí? No hay cómo visualizar un outlook para la economía si no antes se visualiza el tratamiento, la solución, la salida del problema de tipo sanitario, ¿no? Y ahí sería bueno haber tenido ya aquí en la conversación alguno de tus profesores, de los epidemiólogos de la escuela de medicina, caray, porque la verdad es que uno trata de seguir la discusión de lo que está pasando en este campo, y pues todavía hay una enorme cantidad de preguntas, ¿no? Es increíble. Leía un resumen hace 2 o 3 días también. Han salido miles de papers en estas semanas, en estos 2, 3 meses, miles de papers sobre el tema de investigación, sobre el tema del coronavirus, pero sigue habiendo una cantidad de preguntas fundamentales, ¿no? Desde el tema de si va, sí, desde el tema de si realmente se va a generar inmunidad una de las personas que ya adquirieron el virus, desde la discusión de si el clima afecta o no afecta. He visto estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que es inconclusivo, ¿no? En fin, hay una serie, la vacuna de repente nos animan con que ahí viene ya pruebas de la vacuna y que entonces eso nos va a ayudar y va a ser antes de... El otro día resulta, entonces los mercados se desaniman. En fin, desde el punto de vista de la solución de la crisis sanitaria, pues todavía hay muchísimas preguntas y una incertidumbre bárbara, ¿no? Y esa incertidumbre que hay ahí, pues es la que se está pasando a la economía, ¿no? Y la verdad es que en este sentido, pues sí, los economistas no tenemos mucho que decir. Y toda esta discusión también sobre cómo reabrir o cómo reactivar o cómo irse moviendo sobre todo este tema de cómo regresar a la actividad en los lugares donde se supone que la crisis está ya en vías de ser superada, pero con otro de los temores sanitarios, a ver si no va a haber una segunda ola que pueda ser incluso peor que la primera. En fin, el panorama desde el punto de vista sanitario sigue siendo de una incertidumbre brutal, ¿sí? Y eso es lo que está dándole al análisis de la economía, pues una opacidad, como probablemente no habíamos tenido nunca, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que me gustaría dejar puesto aquí. Cualquier consideración que uno haga sobre qué está pasando en la economía, qué puede pasar y qué se puede hacer para gestionar esto, pues está en este contexto de una incertidumbre nunca antes vista, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, primer tema. Luego, evidentemente, como dijimos, pues es un problema global,
que vino a complicar adicionalmente un entorno económico global que ya estaba muy enrarecido, muy complejo. Ya habíamos tenido mucha incertidumbre en los años anteriores. No hemos terminado de brincar la crisis financiera. Los balances de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en el Banco Central Europeo, seguían infladísimos, o sea, cargados todavía de deuda, de deuda en el caso de Europa de soberana, y en el caso de Estados Unidos hipotecaria de largo plazo. O sea, todavía los balances de los bancos centrales, donde la discusión era que qué tanto, que estaban en su límite, digamos, los instrumentos monetarios para gestionar el ciclo económico, y que lo que si venía algo tendría que ser por el lado de la política fiscal. En medio de esa situación nos cae esto, y por más inflados que habían, que se veían los balances de los bancos centrales, pues va a haber que inflarlos más hasta niveles verdaderamente impensables, ¿no? Entonces, sí, ya venía la economía mundial complicadona, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que le estaba metiendo también una enorme incertidumbre, una enorme volatilidad a la economía, a los mercados financieros. En fin, ya veníamos en una situación complicada cuando cae esto lloviendo granizando sobre mojado, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esto, y se vuelve tan complicado esto de hacer un outlook, ¿no? Y de ahí esta conclusión de que el outlook es que no hay outlook. Para tratar de dimensionar el impacto hasta donde vamos, que esto pueda tener, y la incertidumbre que hay, ya una proyección de hace un par de semanas del Banco Central Europeo sobre el impacto del coronavirus en la zona euro, ¿no? Y fíjense nomás, nada más para medir el grado de incertidumbre, sacaron una proyección con una banda de entre 5 y 12% de caída del producto de la zona euro. Imagínense una proyección de entre 5 y 12, ¿no? Es algo que no habíamos, nadie se hubiera atrevido a sacar una proyección con ese rango, a no ser que verdaderamente esto está imposible de pronosticar. Los impactos por todo el mundo han sido durísimos. Las proyecciones de que sacó el Fondo Monetario en la reunión de primavera, ahora en abril, planteaban un decrecimiento, una caída del PIB de alrededor de 3% para la global para este año, para el 2019. Se pronosticaba un 5.9 de caída para Estados Unidos, un 6.2 para Canadá, México 6.6 de caída, Latinoamérica 5 y pico por ciento, España 8, 6 e Italia 9% de caída. En fin, una caída del producto estrepitosa por todo el planeta. Y la verdad es que de cuando salió esa proyección, que fue en abril a principios, para acá, o sea, un mes y medio después, pues las cosas han empeorado, y prácticamente todos los pronósticos se han ido hacia el lado negativo, ¿no? Entonces, sí se prevé un golpe durísimo. Las estimaciones para México andan unas en 2 dígitos de caída del producto, y así por todos lados. El gobierno español está previendo ya una caída de cerca de 10%, o sea, en 2 dígitos también. O sea, para donde voltee uno, la cosa se ve muy complicada, ¿no? Lo único que sabemos es que el golpe va a ser durísimo, y obviamente el golpe va a ser más duro mientras más se alargue la crisis sanitaria, porque ahí es donde está el punto, ¿no? La crisis sanitaria ha obligado a que se suspendan actividades económicas, en algunos sectores prácticamente a que se paralicen las actividades económicas, y obviamente mientras más se alargue la crisis sanitaria, pues más fuerte va a ser la caída del PIB, ¿no? La OECD sacó un estimado que obviamente es muy grueso, pero que puede ser útil para darse una idea. La OECD estima que por cada mes que se extienda
la pandemia y el freno a la actividad económica, la caída del producto puede andar en 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, pues nada más, ahí sáquenle, si esto cada mes 2 puntos menos de crecimiento en el producto, mientras más se alargue, evidentemente, pues más fuerte va a ser el impacto en el PIB, ¿no? Entonces, digamos, ese es el panorama internacional. Hay una gran discusión por todos lados de cómo entrarle a la crisis, ¿no? Entonces hay desde el modelo sueco, que seguramente ustedes ya por ahí habrán visto algo de literatura, donde pues ahí lo que la filosofía tomó y la política con la que se tomó la crisis es de decir, hay que generar inmunidad colectiva, la famosa inmunidad de rebaño, y lo único que hay que hacer es recomendarle a la gente ser prudente, ser prudente en general, pero dejaron abiertas las escuelas, dejaron abiertos los restaurantes, abiertos etcétera, y recomendándole mucha prudencia a la gente con el argumento de que aquí la única forma, de todas maneras, el número de contagios iba a ser muy grande y que más valía generar inmunidad colectiva para la enfermedad, ¿no? Hay desde confinamiento prácticamente total, ¿no? Y bueno, y no sabemos todavía cuáles van a ser las medidas, qué modelo de gestión de la crisis va a ser el menos costoso, digamos, más exitoso, pero digamos el que minimice costos, ¿no? Porque hasta ahora acabo de ver el primer estudio que se habló que a mi juicio va a ser el único la única metodología que nos va a permitir evaluar cómo se gestionaron las crisis, que es uno que compara las muertes nacionales en el periodo de la crisis vis-a-vis las muertes de los 2 años anteriores promediadas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Como es un lío este tema de la información, y ahí es otro punto que quiero dejar también muy claro, para donde uno voltea en el mundo hay críticas terribles sobre cómo se está midiendo esto, ¿no? Entonces, esta metodología lo que hace simplemente es compara el número de muertes de abril y la primera mitad de mayo para una serie de países que tienen información oportuna sobre estos datos, compara las muertes excedentes, ¿no? Y ahí tratan de estimar cuál ha sido el impacto de la crisis sanitaria sobre la mortandad. La verdad es que cuando uno ve el registro, por ejemplo, de contagios, pues obviamente el registro de contagios depende de qué tantas pruebas se hacen, ¿no? Entonces, un país que hace muchas pruebas, pues va a tener más contagios que un país que hace pocas pruebas, que por ejemplo es el caso de México, donde se han pocas pruebas si uno compara a nivel internacional. O sea, imposible. Y incluso con el tema de la mortalidad, pues hay discusión por todo el mundo si están bien, ¿cómo se llama? Si están bien clasificadas las causas de muerte en los certificados de defunción, y consecuentemente también hay discusión en prácticamente todo el mundo, si incluso el dato de mortandad está adecuadamente medido. Obviamente es mucho peor la situación, trata de ver el lado de los contagios, ¿no? Porque ahí sí, verdaderamente estamos en la nebulosa, para poder comparar datos. Entonces, fíjense, en este primer estudio que ya compara estos datos de mortalidad adicional, que obviamente solamente hay países desarrollados, no hay todavía ningún país latinoamericano. Encuentra uno que el país que por ahora lleva el peor récord en muertes adicionales es Reino Unido, con un 67% de muertes adicionales vis-a-vis la experiencia reciente pasada, y se baja uno, sigue España, Italia, con un brinco ya fuerte como de 50%, y así se va uno hasta abajo, hasta Finlandia y Noruega, que prácticamente no tienen muertes adicionales respecto a la experiencia reciente pasada, ¿no? Pero entonces ahí empieza uno ya a darse cuenta con estas primeras mediciones, pero que son muy preliminares y como digo,
solamente por ahora se refieren a países desarrollados. Entonces, la información que tenemos desde el punto de vista sanitario también es muy opaca, tanto en México como en prácticamente la mayor parte del mundo, y cuesta mucho trabajo este, sentir la confianza para decir algo basado en los números, ¿no? Entonces, bueno, es como se ve el tema a nivel internacional. Están habiendo ya reaperturas en varios países en Europa. Aquí en Estados Unidos están reabriendo ya en varios estados de la Unión Americana. Y ahora lo que hay que hacer es seguir con mucho cuidado cuáles son las experiencias de reapertura para aprender, ¿no? De cómo funciona y qué errores y qué aciertos puede uno encontrar en esta situación. La verdad es que también si uno ve, hay grandes temores en Europa sobre la posibilidad de que la reapertura genere una segunda ola de contagios que sería terrible. Entonces también hay mucha diferencia en distintos países de cómo están aproximando el tema de la apertura, en todos con muchas dudas. Pero a ver, siguiendo eso con mucho cuidado, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo mismo, hay estados que han ido adelante muy presionados por la necesidad de reactivar la economía y darle fuerza, pero por otro lado de la parte médica. Y como decía muy bien en un artículo hace unos días, Paul Krugman decía, es que en este tema del reopening, aquí la discusión está entre los empujar la reapertura para evitar que el alargamiento de la crisis sanitaria provoque daños permanentes en la economía, que vamos a tratar cuando bajemos al caso de México, más específico, porque pues finalmente ese es el tema, ¿no? Aquí el gran trade-off, el gran dilema es ¿no? O sea, acelerar la reactivación económica, pues protege de alguna manera a empresas que están muy comprometidas por falta de flujos. Por otro lado, pues, plantea riesgos de tipo sanitario que si concretan, pues serían fatídicos, ¿no? Y entonces ahí está la discusión, también prácticamente todo el mundo, aquí en Estados Unidos durísima, durísima, porque hay puntos de vista verdaderamente muy encontrados al respecto. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque apenas estos procesos de reapertura están empezando, ¿no? Entonces, bueno, eso lo primero yo quisiera dejarles es este panorama de lo que está pasando globalmente, así muy breve, porque en medio de eso, pues está metido México. La verdad es que esta crisis es global, como fue la financiera de 2009-2008, y a diferencia de las crisis anteriores que tuvimos en México, pues que tuvimos en el siglo pasado, cuando entramos en crisis nosotros, pues en el mundo podía uno voltear a ver quién te tiraba un salvavidas, ¿no? Como ocurrió, porque había condiciones internacionales, sobre todo en Estados Unidos, como para que hubiera colaboración y saliera un salvavidas y nos permitiera remontar la crisis. Una gran diferencia con esta, es que esto todo el mundo anda viendo, la anda pasando durísimo, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y por eso se vuelve también tan importante, pues, la gestión interna que se haga tanto a nivel de política pública, pues, como la que hacen las empresas, la que haga cada empresa en lo particular, ¿no? Entonces, si nos bajamos ya, digamos, del panorama internacional, nos venimos a lo que está pasando en nuestra zona, bueno, pues los datos son tremendos, ¿no? Aquí los datos de la economía norteamericana son impresionantes. Hasta en estas primeras 6, 7 semanas de la crisis se presentaron ya 38.6 millones de solicitudes de apoyo para el desempleo. O sea, imagínense casi 40 millones de desempleados
40 millones de desempleados en un periodo de menor de 2 meses, ¿no? Esto ha sido una cosa pues, no vista en nuestra época de vida, y la tasa de desempleo brincó a 14 y pico el mes pasado, y se está estimando que mayo cierre con una tasa de desempleo de 20%, cuando la economía venía con una tasa de 3,5, 3,6% de desempleo. O sea, imagínense 40 millones de personas desempleadas en un plazo de 2 meses, ¿no? Es muy impresionante. Y aquí, claro, está esta red de seguridad social, que es el seguro de desempleo, que permite a la gente sufragar o soportar esta etapa, pero también el impacto de esto en el déficit fiscal va a ser enorme, ¿no? El paquete de apoyo a la economía que hay en operación autorizada es de 3 trillones de dólares, o sea, es 15% del PIB más o menos, y es más de 2 años del PIB, de todo el PIB mexicano, imagínense. Y con la advertencia de las autoridades de la Reserva de la política monetaria, si la crisis se alarga, podría ser necesario más apoyo, ¿no? Entonces, es más o menos como anda el dato aquí, y entonces ahora sí me bajo al tema de México, ¿no? La verdad es que las expectativas para la economía mexicana desde un principio no fueron buenas porque pues es una economía muy abierta comercial y financieramente, la más abierta de América Latina y el impacto de la crisis en Estados Unidos principalmente, pues complica mucho el panorama de lo interno, ¿no? Entonces, de hecho, si uno ve el año pasado y el año antepasado, pues la parte externa, exportaciones y turismo, habían estado ayudando, apoyando bastante bien a la economía, ¿no? Sobre todo las exportaciones a Estados Unidos, porque las que al resto del mundo estaban en decrementos pequeños, pero las de Estados Unidos se habían estado portando bien y eso había sido un apoyo a la operación de la economía, al sostenimiento de la economía que no crecía, pero por lo menos esa parte, digamos, soportaba las cosas. Y bueno, y con el impacto en Estados Unidos, pues ahí vamos a tener un golpe muy fuerte, y pues ni modo, a eso hay que agregarle la parte interna. Por eso desde el principio las proyecciones para México pues no eran nada buenas. Como dije, el fondo proyectó un 6,6 en abril, pero pues de ahí para acá todas las proyecciones han ido previendo golpes más fuertes, ¿no? Incluso hay, como dije, hay varias ahí de algunos bancos y corredurías que ponen la caída del PIB para México en este año en 2 dígitos. Vamos a ver, pero yo creo que seguramente 6,6 del fondo pues sería un piso, seguramente, ¿no? Puede ser de ahí para peor la cosa. Y un poco para darnos una idea de qué significa 6,6 de decrecimiento, de caída del producto, pues es algo parecido a lo que tuvimos en el 2009, ¿no? Que fue un golpazo tremendo para la economía, y ese va a ser el piso de la caída, o sea, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, sí se ve un año en ese sentido muy complejo, ¿no? Muy complicado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué instrumentos o qué herramientas o qué disposiciones de política pública ha habido en México para enfrentar esta, ¿no? Ha habido un gran debate ahí sobre qué es lo que se debería de hacer o no hacer, como está pasando en prácticamente todo el mundo, y ¿no? que son los que hay, digamos, en la caja de herramientas, que ciertamente si uno compara contra lo que ve aquí en Estados Unidos, que ve uno en Europa, son muy menores, ¿no? O sea, son muy menores. También hay que entender que son muy menores porque también nuestro sistema fiscal, pues es muy menor comparado con el de Europa. Nuestra recaudación es bastante menos de la mitad de lo que recaudan en promedio los países en Europa. Fiscal no es muy fuerte, pero lo que sí es muy fuerte es el deseo de todo el mundo de financiar este país, ¿no?
¿no? Fíjense, con esta crisis bárbara y de esta incertidumbre, el bono del Tesoro cuando tienes ese deseo de todo el mundo de refugiarse, mientras incertidumbre hay, más fondos vuelan a los instrumentos más seguros y más líquidos, cuando tienes ese deseo, ese apetito de los mercados globales por refugiarte en tus instrumentos de deuda, pues entonces te puedes dar el lujo de hacer un paquete de 15% financiar con tasas reales negativas, ¿no? Entonces, en Europa hay un nivel de recaudación que es muy superior, pero infinitamente superior al mexicano. En el caso de Estados Unidos, lo que hay es esta capacidad impresionante de financiarse con tasas reales cero o negativas, ¿no? Lo que les da un margen fiscal espectacular en este país. Pero en el caso de México, donde tenemos una recaudación históricamente, estructuralmente bastante endeble, pues obviamente las posibilidades, y además instituciones menos desarrolladas para canalizar o para implementar apoyos, pues la cosa no tiene no presenta digamos, esta posibilidad, ¿no? De ser mucho más proactivo en esto. Con todo y todo, bueno, hay un set de herramientas que son las que están ahí disponibles y principalmente las veo yo como en tres grupos, ¿no? Uno es la parte que tiene que ver con la parte del financiamiento, donde el Banco de México inmediatamente reaccionó. Ahora voy a decir un poquito sobre eso. Luego está la iniciativa que presentó el Consejo Mexicano de Negocios para un esquema de factoring inverso. Y luego están pues todas estas medidas, digamos, de distribución de recursos gobierno ha venido poniendo en marcha en los últimos, o profundizando y algunas poniendo en marcha durante los últimos meses, 14, 15 meses de nuestra historia, ¿no? Déjenme empezar con la del Banco de México. Ahí básicamente lo que el Banco de México reaccionó fue rápido, fue a tratar de establecer esquemas de financiación para evitar una crisis de liquidez en el sistema, ¿no? Ese es el tema. Entonces, lo que se creó fue un esquema para que los bancos pudieran tener liquidez, para que no vayan a tener de recurrir a créditos, digamos, de emergencia o de plano tener problemas de liquidez y con eso poder apoyar a sus clientes. ¿Eso cómo se diseñó? Bueno, pues básicamente montaron ahí varias ventanillas que sumadas podrían llegar hasta 750,000 millones de pesos. Básicamente como esquema básico, el que pueden tomar títulos del gobierno que tienen en su balance los bancos comerciales, títulos de largo plazo, e intercambiárselos por instrumentos de corto plazo para darles liquidez. Y hay un esquema especial que hicieron para PYME, que probablemente es un tema interesante, que es el también tomar títulos de largo plazo del balance de los bancos comerciales, llevarlos al Banco Central e intercambiarlos por instrumentos más líquidos, ¿no? Y en ese caso de las pymes también se abrió la posibilidad de tomar títulos corporativos para llevarlo a garantía y darle liquidez a los bancos comerciales para que pudieran apoyar a sus clientes. Ahora, el tema de esto es que si bien son instrumentos que sí dan posibilidades de liquidez adicional, son recursos que corren en condiciones de mercado, ¿no? O sea, lo que esto quiere decir es que ese crédito no es barato y que es un crédito que los bancos comerciales que decidan utilizarlo lo van a hacer con criterios de mercado y además pues protegiendo, digamos, en términos de garantías las cosas, ¿no? Entonces, esto es importante porque es un instrumento que da liquidez, pero debe quedar muy claro, es un instrumento que dé
apoyo preferencial al mercado, ¿no? Y fíjense lo que es la vida y cómo estamos. Aún este instrumento, estos esquemas que son de mercado, que tienen garantías al final de instrumentos de deuda pública, excepto los 100,000 millones de pesos que dejaron para la parte de pymes con títulos corporativos, pues generando grandes suspicacias y grandes discusiones en medios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un instrumento bien pensado, que es una, digamos, es una bolsa de aire, pero de mercado, ¿no? Entonces, ese es uno. Luego está, bueno, lo que hicieron los bancos de estos con sus obligaciones en estos semanas complicadas. Creo que ha habido ya alrededor de 4 millones según datos preliminares, de arreglos de este tipo que le dan a la gente pues algo de para que pueda soportar y flujos escasos en los negocios, en algunos casos negativos. Entonces, está eso. Luego vino esta otra propuesta que hizo el Consejo Mexicano de Negocios de un esquema de factoring inverso con el BID, que pues también genera en medio, cuando además es un instrumento ya muy probado. Nacional Financiera operó el esquema de cadenas productivas que factoring inverso lo operó desde hace ya varios años, desde finales del gobierno de Fox, y fue muy útil en 2009, 2010, donde escaseó mucho el crédito para pymes, funcionó muy bien. Después ya cuando se relajaron las condiciones crediticias, pues entró en desuso y luego metieron al sector público al esquema y hubo ahí algunos líos. Total que prácticamente cayó en desuso, pero funcionó muy bien durante la crisis. Tampoco era un tema de subsidios por ningún lado, no había subsidios de parte del gobierno federal, pero generó también grandes suspicacias a nivel social y político, ¿no? Entonces, está ese otro esquema allí, y luego, bueno, están todos los esquemas estos que tiene el gobierno federal. Hicieron créditos para micro empresas de 25,000 pesos a negocios dados de alta en el Seguro Social y que no hubieran despedido gente, pero pues bueno, 25,000 pesos obviamente sirven específicamente para micronegocios muy chiquitos, donde pues son de muy bajos ingresos, de muy bajos flujos. Creo que según vi datos, los últimos de mitad de mayo, había 190,000 de estos créditos, creo que había 500, 600,000 posibles usuarios y había 190 y tantos mil utilizados, pero pues esto es para micros, ¿no? Nada más, por 25,000 pesos a una empresa con 3, 4 empleados, pues ya no le sirven para nada, ¿no? Entonces, está eso, está un montón de instrumentos estos que son para informales, para negocios informales también micros, que también ahí hay un montón, pero los montos que se ofrecen son muy bajos, muy bajos, son para micros. Y luego, bueno, está toda esta distribución que hay, que eso no es crédito, eso es subsidio, transferencia, por un montón de vías, ¿no? Para los chavos estos que están en los programas estos que no estudian ni trabajan, estos de Construyendo el Futuro, luego para los adultos mayores y para las madres solteras y para las becas de los chavos en fin, esta cantidad de programas que yo la verdad es que no los tengo todos en mente, pero que cubren a millones de personas y que pues por goteo, digamos, reparten, llegan a los hogares fondos que en esta situación complicada pues hace que haya ahí, digamos, una base social que está recibiendo algo de ingreso, ¿no? Dicho esto, hay un vacío ahí importante porque acuérdense ustedes que las pymes en México están muy desconectadas del crédito. O sea, hay 3/4 partes de estas empresas
que no cuentan con crédito. Entonces, a la hora de tratar de esto que opera con los bancos, la liquidez para los bancos, estos programas son para empresas, van a ser usados por empresas que ya están conectadas crediticiamente a los bancos. Y la verdad, yo creo que empezar a encontrar nuevos clientes, pymes, para los bancos en estas condiciones va a ser imposible o prácticamente imposible. Entonces, el tema allí es que hay un segmento muy grande de empresas pyme que no, ni les sirven esos apoyos chiquititos que hay por el lado del seguro, ni les van a servir la liquidez en el conectados crediticiamente, y que son negocios que se las van a ver muy duras porque ahí no encuentro que exista una opción de, digamos, de apoyo. No hay, no se ven. Y entonces ahí hay un montón, ahí es donde está, hay un número muy importante de buenas empresitas, que quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Bueno, entonces sí tenemos, digamos, este es lo que hay, digamos, en el panorama así muy, muy grueso. Esto es lo que hay de instrumentos de política pública, digamos, un goteo fuerte hacia los segmentos más bajos, tanto de personas como de micronegocios, ¿no? Estos esquemas de liquidez para las mejores empresas, ya sea el esquema de factoring inverso, para el segmento de empresas medianas mejores, que ya están conectadas, digamos, a estas cadenas crediticias, y en medio queda ahí una parte muy importante que no está cubierta, ¿no? Entonces, y lo que sigue con esto es, desde luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto se alarga? Porque vuelvo ahí al tema inicial, ¿no? Ahora, voy a las empresas. El gran tema de esto es cuánto va a durar esto, ¿no? ¿Cuánto va a durar la interrupción de actividades? Porque si la interrupción es corta, digamos, no se alarga demasiado, pues las empresas van a tener problemas de liquidez que van a poder de alguna manera con muchos sacrificios sacar, pero en la medida que esto se vaya alargando, vamos a tener que muchos de estos problemas de liquidez, al acumularse los pasivos, se van a convertir, y al deteriorarse los flujos, se pueden convertir en problemas de solvencia. Y ese es el tema, tanto para México como para el mundo, ¿no? El gran lío, el gran lío es ese, ¿sí? Si esto se alarga, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que hay por ahora, que son instrumentos para dar liquidez al sistema, pues dejan de ser efectivos porque ya se pasas de los problemas de liquidez a los problemas de solvencia, y ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y por eso esta incertidumbre tan enorme que hay sobre la economía, y por eso el outlook es que no hay outlook, ¿no? Porque como no sabemos por razones sanitarias esto cómo va a evolucionar, entonces estamos ante esta perspectiva, ¿sí? De que si realmente vamos a tener un problema de liquidez, o este problema de liquidez se va a ir transformando paulatinamente en problemas de solvencia, que si se acumulan, entonces sí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque entonces la crisis sanitaria se convirtió en una crisis real, en la parte real de la economía, y si esto rebota una crisis financiera, entonces eso se va a retroalimentar, y ahí es donde estaría complicándose terriblemente el asunto. Y por eso todas estas, digamos, avisos cautelares que nos dan la gente de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, básicamente eso es. Yo creo que allí estamos, ya llevamos 40 minutos y creo que tenemos 20 para preguntas, que incluso ya vi algunas aquí en el chat. Entonces, pues si quieren ustedes que pasemos a las preguntas, yo encantado de la vida, aunque como dije, probablemente aquí lo que vamos a hacer es compartir nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, adelante, por favor, quieren ir con las preguntas. Claro que sí, doctor. Leo una de las preguntas que tenemos aquí. La pregunta la realiza Maru Orozco de la Escuela de Finanzas. Ella dice, me gustaría conocer tu opinión sobre la reforma que el gobierno realizó el viernes en materia energética.
Sabemos que afecta directamente para disminuir la perspectiva de inversión privada y esto aunado a que los negocios deben apalancarse. ¿Crees que el retroceso de inversiones como la de Tesla afecta la decisión de inversión de las empresas mexicanas? Sí, a ver, sí, híjole, es que a mí te voy a decir a mí una cosa que me inquieta mucho, es que de verdad yo creo que deberíamos de estar todos muy concentrados, todos, deberíamos muy concentrados en ver cómo vamos a remontar esta crisis, ¿no? Por esto que estaba yo diciendo, o sea, como que deberíamos estar pensando exclusivamente en cómo le vamos a hacer deberíamos tener un plan A, un plan B y un plan C según se alargue esto, ¿no? Por lo que decía, caray. Aquí el gran lío es que lo que es una crisis de liquidez se nos puede ir complicando en crisis de solvencia. Entonces deberíamos como que estar muy concentrados en eso. A mí me atormenta mucho, así se los digo, ver que estas medidas, que yo todavía no, les soy franco, todavía no acabo de entender cuál es el objetivo y el beneficio de esto y sobre todo en este momento, porque la verdad es que me parece que deberíamos estar muy concentrados en el tema de cómo apoyar al aparato productivo mientras salimos de esto, ¿no? Que es pronóstico reservado. Entonces, pues sí, yo creo que a mí me parece que le mete más incertidumbre a lo que ya tiene mucha cara y en este momento, y pues sí, me parece, pues me atormenta ver que pasen estas cosas en estos momentos, la verdad. Porque obviamente pues esto no favorece la confianza de los inversionistas en un momento en que de por sí esto está de la patada, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Le comparto otra pregunta. Nos indican, ¿qué te imaginas para la economía de Querétaro? ¿Qué te imaginas en la apertura de las universidades, tanto en Estados Unidos como en México? Sí, mira, aquí ha habido una gran discusión sobre este tema, y te voy a decir qué pasa. Otra vez, y vuelvo al tema que es para mí mi preocupación así obsesiva en estos momentos, de cómo gestionar la crisis para tratar de mitigar el riesgo de que esto se pase de ser un problema de liquidez a un problema de solvencia. Aquí hay una gran discusión sobre la apertura de las universidades. Las grandes universidades ya decidieron tomar el semestre de otoño, el que empieza ahora en agosto o septiembre, hacerlo en línea. Pero hay una gran discusión, universidades que no son tan famosas y que no tienen endowment, que ahí voy al tema financiero, que no tienen tanto endowment, están esperando ver cómo evoluciona esto y pretenden abrir en agosto. Estas universidades dependen mucho más de los flujos para sobrevivir que las grandes universidades endowments de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces hay esta discusión, por ejemplo, el sistema estatal de California fue el primero que decidió ir a avisar que se va se van a echar en online, y ya después de eso Harvard, aquí donde estoy en Dartmouth, está ya también avisado que es online, pero vino inmediatamente la respuesta de las universidades chicas de California diciendo, a ver, es cierto, una universidad enorme de 30,000 o 40,000 estudiantes, pues no es cierto para una universidad pequeña donde se puede gestionar la educación blended, digamos, presencial online, respetando ciertos criterios de distanciamiento y de control sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, está esa discusión allí. Las universidades más chicas con menos recursos esperan abrir en agosto. Las grandototas que tienen, Harvard tiene 30 y tantos mil millones de dólares de endowment, pues ellos pueden aguantar un rato operando. ¿Por qué? Porque el tema es que si la cosa se va online, los estudiantes puedan decidir postergar, esperarse a que sea presencial para regresar a clases. Entonces, ahí hay una discusión enorme y solo las grandotas, muy sólidas financieramente, son las que han ido tomando estas decisiones. Cambridge avisó, la Universidad de Cambridge se va a hacer todo el año escolar
que empieza en agosto, todo el año escolar lo va a hacer online, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo venga, y si la cosa más o menos viene, a ver va a haber esta posibilidad de que algunas universidades medianas y chicas abran ahora en agosto, ¿no? Pero el tema es ese, es un tema financiero. Estaba yo viendo los datos, por ejemplo, de los hospitales en Estados Unidos. Es impresionante el impacto financiero y es lo mismo, ¿no? Se han postergado miles de cirugías, que ya ven que aquí viene gente de todo el mundo a atenderse médicamente. Entonces, los grandes hospitales, estaba yo viendo datos de la Clínica Mayo, ¿no? Creen que van a perder este año casi $1,000 millones, porque están convirtiendo el hospital en atención de estos casos de emergencias. No, obviamente nadie se va a venir a operar de nada, con ahorita que está esto como está, y entonces están teniendo unas pérdidas de ingresos brutales. Esperan, les digo, casi $1,000 millones. Bueno, pero la Clínica Mayo tiene un endowment impresionante, pero los hospitales medianos que no tienen ese endowment, pues quién sabe cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, por todos lados ves lo mismo impacto de cómo esto, que es una crisis de liquidez, se puede, y de malos resultados que se, pero pues no se puede aguantar un año, ¿no? Para una empresa que no tiene, o una institución que no tiene un endowment enorme. Muy bien, muchísimas gracias. Que yo creo que justo esa es a veces la preocupación, ¿no? De muchos Sí. en qué tanto tiempo logramos nosotros aguantar. Hay otra pregunta donde nos indican que si la entrada en vigor del TEMEC podría ser la tabla de salvación. Este es bueno que dijeron eso, porque como vi que ya se me ha ido el tiempo, ya no que esos temas pensando que las preguntas era y a una que de repente viene el tablero con un estimado del desempleo que puede haber en México a raíz de esto, que nada más como flachazo y las vinculo. Mira, una de las cosas que evidentemente van a pasar, eso dentro de todo esto hay tanto, de las cosas que seguramente van a pasar después de que esto de alguna u otra manera se acomode, es que todas las cadenas de suministro, estas que son ahora globales y que están repartidas por todo el planeta, se van a reacomodar, ¿no? De hecho, vuelvo otra vez a lo que dije antes, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos ya había planteado la necesidad o la conveniencia para muchas empresas de reposicionar las cadenas de suministro. Y eso de alguna manera le había caído bien a México, porque por esto que dije que en los últimos meses lo que había estado jalando a la economía eran las exportaciones a Estados Unidos y el turismo, es que es eso, o sea, muchas empresas que vieron que ubicadas con todo este enfrentamiento político comercial, estaban viendo la necesidad de reubicar las cadenas de suministro, y México es un lugar obvio, ¿no? Para reposicionarlas. Eso se va, pero a recontraacelerar. Es decir, seguramente todas las cadenas de suministro van a tratar este tipo de riesgos, y para México va a ser una gran oportunidad. Para México va a ser una gran oportunidad, porque si nos ponemos listos, ¿no? Y si la aprovechamos, pues lo lógico es que un montón de empresas que estaban operando en Asia, y que van a tener estos riesgos sanitarios, y tener suministros mucho más cercanos al mercado final. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad, pero pues necesitamos aprovecharla. Ahí esta agenda eterna de competitividad que tiene México pendiente, ¿no? En estas pláticas que hemos hecho aquí en Querétaro por varios años, yo que conste que nunca me he ido sin decir, es que la agenda pendiente en México es de la competitividad, ¿no? Y pues tenemos que aprovechar esta gran oportunidad, porque México puede ser uno de los ganones en esta situación, ¿no? Ahí aprovecho para ver, sí, fíjense, hasta ahorita, con datos a abril, se habían perdido ya 555,000 empleos en México. Nada más hacía el primer saque. Acuérdense que en México realmente hasta marzo no había pasado mucho en este sentido, aunque en el
había avanzado esto, en México no había sido el impacto perceptible prácticamente. Entonces, el golpe empezó realmente a fines de marzo, abril, y nos echamos ya 555,000 empleos, ¿no? Mayo yo creo que va a venir pues terrible, ¿no? Probablemente acabemos mayo, pues sí, yo creo que capaz que acabamos cerca del millón de empleos perdidos, simplemente para mayo, en 2 meses. Porque sí, pues el golpe ha sido tremendo, tremendo, ¿no? Y ahí es donde otra vez se vuelve crítico, pues que a mí es lo que me gustaría estar viendo, ¿no? O sea, que en el lugar de estarnos ahorita, de estar dándole calambres a los inversionistas, estuviéramos pensando cómo gestionar la crisis para evitar esta conversión de problemas de liquidez a problemas de solvencia y viendo una agenda de competitividad para adelante para realmente aprovechar este reacomodo que va a haber después de la pandemia, ¿no? Pero pues no andamos discutiendo otras cosas, desgraciadamente. Sí, y fíjate que ahorita también me llama mucho la atención. Hay una pregunta que es muy práctica, ¿no? Que yo creo que es una preocupación que es constante. Lo que dice es, ok, logro tener una línea de crédito, ¿no? Pero el miedo que tiene es que se endeude, ¿no? Esperando, bueno, pues poder tener el trabajo, porque al final se puede quedar solamente con esa deuda y sin el trabajo, o se queda totalmente reducido por desconocer hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como esta Exacto, recomendación? Porque exacto. esa es una preocupación que seguramente es de muchas personas, de muchos empresarios. Entonces, ¿cómo poder manejar esta parte? Porque existe esa incertidumbre, ¿no? Es que exactamente, Grace, ese es el tema. O sea, cuando dije, es que tanto a nivel de empresa, de país tenemos que tener plan A, B y C, es que aquí el tema es, fíjate, la situación es muy diferente, hemos tenido pláticas con distintos lugares de la República. Y por ejemplo, tuvimos hace unas semanas una con gente, con empresarios de Quintana Roo, ¿no? Que están preocupadísimos, obviamente. Y claro, y el tema es o sea, aquí hay que ver esta situación, hay que verla con criterios sectoriales y geográficos, regionales. Es decir, evidentemente no es lo mismo, y aquí esto es bien importante. Depende en qué negocio estás, en qué parte del país estás, para tratar de hacer un assessment, una evaluación muy objetiva de tu situación y luego tratar de un poco de hacer escenarios, ¿no? Que ese es un poco el tema, en medio de esta gran incertidumbre. Tú, por ejemplo, ¿no? Comparo Querétaro con Cancún, ¿no? Pues yo creo que la va a tener mucho más difícil Cancún que Querétaro, porque Querétaro está metida en este proceso que si se reacomodan las cadenas, como se van a reacomodar las cadenas de agregación de valor, Querétaro va a ser muy beneficiado, ¿no? Mucho más rápido. El turismo, yo creo que va a ser mucho más lenta la recuperación del sector, porque incluso, bueno, ustedes lo han visto, en la parte automotriz ha habido mucha presión para reactivar a las autoparteras, porque otra vez todo eso está vinculado al desempeño de la economía norteamericana. Y en la medida que la economía norteamericana empiece a reactivarse, pues inmediatamente va a jalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaría que Querétaro es una ciudad que tiene una posición que va a acabar siendo ventajosa al final. Ahora, la pregunta para esta cuestión micro es esto cuánto se va a tardar, ¿sí? Y en qué situación me agarró a mí, ¿no? Porque ahí es donde está el tema. Empresas a las que esto pescó en su límite de apalancamiento, hijo, pues esos cuates están verdaderamente ya con el agua, ¿no? Echando burbujitas, cara. En cambio agarró a otras empresas, a otras personas, los agarró sin deuda, entonces pues estos obviamente tienen mucho más margen, ¿no? Entonces ahí depende, o sea, depende mucho cómo pescó a cada quien esto, y la otra cuestión es en qué sector estoy y entonces cuánto puede durar la reactivación en mi sector. Y ese es un tema que solo tiene respuesta a nivel muy micro, ¿no? Persona y en qué sector de actividad está. Entonces, por ejemplo, yo creo que Querétaro va a ser una ciudad que al final
después de todo esto, pues yo creo que a Querétaro le va a ir mejor cuando esto se reacomode. Ahora, ¿cuánto se va a tardar? Esa es la pregunta, ¿no? Es lo que deberíamos de estar trabajando para ver, aún en el peor de los escenarios, cómo se manejaría, ¿no? Como dicen, aquí hay que prepararse, esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Pero sí, es un tema muy micro y hay que verlo con un esquema muy sectorial, muy regional y además muy particular. Sí, de hecho, justamente hay algunas personas que están aportando en el chat como, pues en la frontera hay muchas empresas que ya se están reactivando debido a que son la cadena de suministro, ¿no? De Estados Unidos. Y también hay otras que desde el Bajío también están haciendo esto y sobre todo, bueno, pues el 70% de los componentes de la industria automotriz, como nos lo comentan aquí en el chat, pues viene de México, ¿no? Y aquí justo hay también otra pregunta donde lo que están diciendo es cuál es su expectativa que el gobierno actual abandone su plan de no endeudarse con el FMI y conseguir con sus macroobras, Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas, todas estas, o si su decisión es final e inamovible. Yo creo que otra vez va a depender de cómo vayan evolucionando las cosas. Yo creo que en este momento esta decisión del gobierno federal, ni hablar de deuda, también obedece mucho a que cuando esto empezó, la situación de caja del gobierno era muy buena. ¿Por qué? Porque acuérdense que en marzo fue el mes de la Declaración Global de las Empresas, en abril fue el de las personas, y aunque extendieron, pero pues extendieron hasta el final. Entonces, y la recaudación con datos al cierre de marzo, después de la Global de las Empresas, fue muy buena. La recaudación creció, me parece que 10% en términos nominales, o sea, con un crecimiento 7-8% en términos reales. Entonces, los agarró con una buena posición de caja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues hay suficiente cash para poder, ¿cómo se llama? Para poder estar, para poder financiar, digamos, los programas que trae, sobre todo de la distribución de recursos socialmente, con enfoque social, ¿no? Digamos, hay liquidez para poderlos ir, ¿cómo se llama? Desarrollando. Sí, ¿esto qué quiere decir? Al gobierno mexicano lo agarró en una buena posición de liquidez este asunto. Pero yo lo que pensaría, que como pues, haría cualquier persona mínimamente pragmática, es que si la posición, conforme la posición de caja, si esto se alargara y la posición de caja se empezara a deteriorar, se empezarían digamos, a relajar estos criterios de 0 deuda, ¿no? Por lo pronto, la verdad es que yo creo que esta posición de caja, pues, permite decir, ahorita no vamos a endeudarnos, y vamos a seguir con los proyectos como los tenemos, con los programas fiscales como los tenemos. Pues mi perspectiva es que por lo que yo alcanzo a ver, eso mejor se lo habrían de preguntar. Yo creo que sí van a seguir con los proyectos, estos macroproyectos del gobierno. Yo por lo que veo, sí van a seguir, ¿no? Sí van a seguir. Porque, pues, hasta donde yo alcanzo a ver, pues insisto, eso probablemente un politólogo se los podría decir mejor, pero yo creo que hay demasiada insistencia en que eso va a seguir. Y lo mismo, ¿no? Como por ahora la situación de caja lo permite, pues podemos hablar de cero deuda y el seguimiento de los proyectos, y probablemente esto durará, pues no sé, si esto no mejora, pues probablemente tengan para 3-4 meses, no sé, sin necesidad, pero si esto se alargara, yo sí creo que empezaríamos a relajar este criterio tan estricto de cero deuda conforme fuera absolutamente indispensable relajarlo, ¿no? Ahora, mientras haya margen, me queda claro que no van a hacerlo.
Sí, de hecho, aquí lo que están comentando algunos que bueno, pues se puede, que para poder aprovechar esa gran oportunidad de reorientación de las grandes cadenas productivas y atraer esa inversión, pues tendría que haber un gran esfuerzo de promoción de la inversión extranjera hacia México y pues que desde el punto de vista de la persona que lo está colocando, pues eso se ve remoto, ¿no? Y en una otra parte en otra aportación, pues lo que dicen es justo esta necesidad de presionar a las tres órdenes de gobierno y a la banca para poder pues abrirse, porque sin las pymes pues no habrá empleos, no habrá impuestos por el porcentaje del número de pymes que también representan, ¿no? Para nuestra economía. Y aquí hay otras dos preguntas que yo creo que podríamos como completar. Una tiene que ver con que, bueno, el IMEF está estimando, nos comenta la directora del IMEF, ahora aquí en Querétaro, que está estimando un retroceso del menos 8% para la economía de este año. Y dice, la pregunta es, ¿cuál es tu pronóstico considerando el plan de retorno a la nueva normalidad que está presentada por nuestro gobierno mexicano? Digamos, razonable hasta donde vamos, ¿no? Pero pues esto es algo que va a tener que estarse, por lo que decíamos, ¿no? Como el impacto en el PIB va a la crisis sanitaria, ¿no? Pues digamos, la crisis sanitaria tuviera digamos, una trayectoria, más o menos no tan grave, si no se profundizara, probablemente el 8% es razonable, ¿no? ¿No? Mira, la verdad es que esta discusión de la relación esta que decía yo que está habiendo entre epidemiólogos y economistas, ¿no? Los epidemiólogos recomiendan mucha cautela, la gente se va a morir de hambre, ¿no? Que ese es un poco ya llevada a los extremos la discusión. Que uno recoge. De repente ve uno zonas donde pues, de movimiento, sobre todo en este segmento informal de la economía, y luego tienes otros lugares donde sí ves que ha habido realmente un confinamiento, y luego tienes estas industrias como la de autopartes, donde ha habido una gran presión de los norteamericanos para que reabran y poder reanudar la producción, ¿no? O sea, ve uno de todo, cara. Es impresionante. Este tema de las autopartes que mencionaban hace un momento, ha habido una gran presión en Estados Unidos para que esto reactive, porque pues, son cadenas, ¿no? Entonces, tienes desde eso hasta luego ve uno temas de estos en las centrales de abasto, por ejemplo, donde ves unos gentíos y ves ahí, y entonces es como muy difícil, ¿no? Poder tener una imagen así de conjunto, digamos, de cómo ha funcionado esto. Pues se ve que el caso mexicano es como, digamos, una cosa intermedia, yo veo, entre estos países que hicieron confinamientos draconiano de cerrar de plano la economía y países donde hubo un negacionismo sobre el tema, ¿no? Entonces, como que aquí está a nivel y el hecho de que el clima atempera la epidemia, pues no sabemos, no es conclusivo. De que tenemos una población más pegada. Y hipertensión. Entonces, la verdad es bien difícil decir, caray. Y esta discusión, insisto, entre epidemiólogos y economistas,
está por todo el mundo, cara. Y no sabemos, la verdad es que no sabemos. Y luego, además, está pues cómo la opera cada quien, ¿no? Hay como sociedades más aversas al riesgo y sociedades inconscientes al riesgo. Entonces, yo no me atrevería a decir ahí, cara, pero sí veo que somos como una cosa intermedia entre los que se fueron al confinamiento draconiano y los que negaron de plano el problema, ¿no? Ahí estamos nosotros en una cosa más intermedia que a ver en qué resulta. Yo no me atrevo, la verdad, a decir por ahora cómo nos va a ir. Dios quiera que bien. Aquí sí que más vale que la Virgen de Guadalupe nos dé la solución técnica a esto, caray, porque sí se ven chino. Sí. Y doctor, hay también una pregunta que es recurrente, donde también nos preguntan sobre cuál es tu opinión sobre esta propuesta del indicador de bienestar y felicidad que propone el actual gobierno en lugar de utilizar el PIB y cómo es que pues, se puedan crear estos nuevos instrumentos de medición, ¿no? Incluso pues desechando los que ya son, los que están actualmente utilizándose. Sí, pues esa es una pregunta muy entretenida académicamente, cara. Es de las cosas padres para hacer en las universidades. Mira, esto no es nuevo. O sea, este tema de la medición de la felicidad, lleva ya varias décadas. Nosotros hicimos, cuando la crisis de 2008-2009, la OSD anduvo promoviendo mucho esto de medir la felicidad. Y hay varios felizómetros en globales, ¿no? Donde México siempre sale muy bien parado, porque los mexicanos en eso, pues por lo menos conservamos siempre buen ánimo, ¿no? Entonces fíjate, hicimos en el 2010, me parece, nos pidieron que organizáramos para el Congreso, para la Cámara de Diputados, un seminario a la universidad sobre este tema. Y trajimos a Easterling, que fue el gran pionero de este tema, un gringo que desde hace décadas anda con este tema. Lo llevamos, además de otros expertos, pero ahí lo llevamos. Este cuate se hizo famoso porque vio que en Japón, conforme tuvieron ese económico tan brutal, la gente cada vez era más infeliz, ¿sí? Entonces, de ahí arrancó toda esta discusión. Y después de la crisis de 2008-2009, la OSD anduvo empujando mucho esto, o sea, esta idea del felizómetro. Yo me pitorreaba mucho porque dije, pues sí, claro, a los políticos que ahora que el PIB no va a ir bien, pues ahora vamos a buscar una medida alterna, ¿no? Pero digo, me pitorreaba en el buen sentido, porque la verdad es que necesitamos los dos. Yo creo que son medidas que no son excluyentes, necesitamos los dos, porque sí tenemos que tener una medida del desempeño económico material de las sociedades, pero también está este otro tema, ¿no? De si ese desempeño económico se está traduciendo en bienestar o no, que fue un poco lo que dio origen a esto, de Richard Easterling, y fue en Japón, porque justamente, pues en Japón era un milagro económico y los suicidios crecían y por eso con esto que ahora se volvió muy popular. Y no es algo para nada que se nos ocurrió ahora aquí, ¿eh? Es un tema que está dando vueltas en el mundo hace mucho. Yo creo que es un tema muy interesante. Hizo un instituto para este tema de los felices. Y luego me parece que el TEC de Monterrey tenía ahí entre sus clases, ya desde antes de esto, en Monterrey tenía ahí un curso de la gestión de la felicidad o algo por el estilo. O sea, no es un tema nuevo, no es un tema nuevo de ninguna manera, y creo que es interesante tener los dos, ¿no? Y a mí en las clases siempre sacaba este tema, porque le decía, pues fíjense, en los indicadores de competitividad nos vemos muy pero en los de felicidad nos vemos muy bien. Entonces, pues a lo mejor los que estamos aquí torturándonos, haciendo posgrados y ofreciendo posgrados, no estamos leyendo el mensaje de la sociedad, ¿no? No queremos ser competitivos, sino ser felices, cara. Y solo unos cuantos, ¿no? Después de trabajar todo el día. Pero pues es un tema interesante, académicamente relevante. Obviamente a los políticos, condiciones donde el desempeño económico no va a ser bueno, pues
siempre es una salida lateral interesante, decir, mira, mi chamba es gestionar que la gente esté feliz, ¿no? Y eso me dedico. Entonces hay que ver los dos, yo creo. Y es académicamente súper interesante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues para ir cerrando, también hay como algunas inquietudes aquí en el chat donde, bueno, pues que hay algunas decisiones como, a ver, dame un momento. Aquí. Como, por ejemplo, en Mexicali, ¿no? De algunas empresas que paran, por ejemplo, el caso de Constellation Brand en Mexicali, ¿no? Que a pesar de que pueda generar una gran oportunidad de empleos directos e indirectos, bueno, si se toma esta decisión de otorgar el permiso para continuar con la construcción, etcétera. O sea, este tipo de decisiones que pareciera como que justo es la oportunidad que podría tener también de desarrollo, de sostenimiento económico, pero pues ahí se ve impactado de las dos partes, ¿no? Y con el riesgo Sí. sanitario que se tiene actualmente, pues bueno, ahí se contraponen estas decisiones. Y también si en realidad el verdadero fin del riesgo de la salud pública es justo esta creación y distribución de la vacuna efectiva y si eso realmente puede regresar a la reactivación de la economía sin temor a una segunda ola, ¿no? Entonces, si eso podría ser justo ese panorama de impacto, como para ir tomando estos dos temas y como ir cerrando lo que hemos venido platicando, ¿no? Claro. Sí, perfecto. Sí, súper buena, buena pregunta. A ver, lo de esto de la cervecería, pues cae en lo mismo que decíamos antes, esto de las energías limpias. Mira, yo veo, y otra vez ahí sería bueno oír a uno de estos politólogos serios y objetivos, ¿no? Yo veo un lío muy grande en dos sentidos. A ver, por supuesto que estar revisando contratos que se hicieron hace varios años y de alguna manera, digamos, obstruyéndolo, es algo que es una señal para los inversionistas, ¿no? O sea, por supuesto. Ahora, lo que es tremendo de estas discusiones y que ahí yo reconozco, pues no necesita uno tener toda la información y luego uno pues no la tiene, ¿no? Que es el tema de veras ver los contratos y ver cómo están hechos y demás, ¿no? El argumento que hay detrás de todas estas, digamos, revisiones es que fueron contratos que se hicieron en condiciones, digamos, poco éticas, ¿no? Y eso es lo que ha sido un poco el argumento para ir a revisar estos. Y ahí hay como una doble cosa, fíjate, que viendo los datos y viendo un poco, te dejan como con estas dudas. Obviamente revisar un contrato que lleva varios años y empezar es una cosa que es una señal mala para los inversionistas, ¿no? Porque aquí lo fundamental es que después de todo nos convenzamos todos, los de adentro y los de afuera, de que hacemos valer el Estado de Derecho. O sea, lo que a este país le falta y le ha faltado y por eso no termina de despegar es tener de veras un Estado de Derecho, ¿no? Ese es el tema. Y entonces ahí viene esta gran discusión de si algunos de estos contratos que se han revisado se hicieron en condiciones, por no decirlo de otra manera más fea, y que eso es lo que da lugar a que se revisen, y entonces se litigan bueno, son unos enredos terribles, porque por otro lado, pues yo durante toda la vida, escuché toda la vida de los inversionistas extranjeros, que lo que ellos querían eran reglas claras, permanentes, y que se aplicaran parejos e igual para todos, sin corrupción, ¿no? Entonces, estamos entrampados en eso, o sea, entre esta discusión de si hubo contratos amañados y que eran nocivos al país, contra contratos que ya llevaban años y ahora estamos revisando. Entonces, es un enredo terrible, ¿no? Y yo creo que el gran reto que tiene este país, de verdad, caray, al final de cuentas, en el fondo de todo, el gran reto que tiene México para poder ser competitivo es instalar un verdadero Estado de Derecho, porque eso lo llevamos en la agenda toda la vida. Entonces, pues sí, es lamentable que estemos viendo estas cosas, no ayudan, pero por otro lado, si tú te fijas, los datos de inversión extranjera directa, han sido
han sido muy buenos. Todavía hasta marzo llegaron a ser buenos. O sea, de alguna manera los inversionistas siguen viendo a México como una buena opción. Un cuate ya muy experimentado, muy grande, presidente del Consejo de Administración de una empresa internacional, me decía algo que me sirvió mucho oírlo hace pocos, 2 o 3 meses, antes de que este lío se pusiera tan feo. Y me decía, mira, dice, hay una gran incertidumbre respecto a qué va a pasar en México, etc. Dice, no puede crecer en América Latina está en México. Porque yo te voy a decir una cosa, me dijo, nosotros llevamos muchos años metidos aquí y sí te puedo decir una cosa, la resiliencia que tiene la economía mexicana no la vemos en ningún otro lado. Entonces, pase lo que pase, sabemos que a la larga México es una buena apuesta y aquí vamos a seguir. Y al final eso me encantó oírlo, porque como que eso es lo que pinta al final. Este país esta economía ha sido de una resiliencia tan grande, de tantas oportunidades, que de veras, a pesar de todo, pase lo que pase, la economía sobrevive, ¿no? Pero la verdad es que podría ser una super economía. Y de verdad, caray, que el reto central que tenemos es o sea, es el tema del Estado de Derecho. Y si logramos avanzar yo creo que ahí se va a sentar, sería la gran contribución a la agenda de competitividad de largo plazo, ¿no? Pero pues ahí estamos, ¿no? Y nos ha costado, puta. Ha sido la tarea eterna, la tarea de Sísifo. No acabamos nunca con eso. Así es. Y Pues había otra, perdón, había otra muy buena, que es, claro, lo de la vacuna. De que no sabemos cuánto va a durar esto. Si de repente tenemos tratamientos que cortan que de veras te permiten cortar la enfermedad, tratarla satisfactoriamente, si tenemos eso o tenemos una vacuna, pues eso inmediatamente acorta el periodo de la crisis y factibiliza una reactivación amplia, sin problemas, ¿no? El tema es que no se sabe cuándo va a aparecer. Y eso es parte de lo que tiene esta enorme incertidumbre, ¿no? Que no sabemos cuál esquema de gestión sanitaria era el mejor y no sabemos cuándo va a haber una vacuna. Entonces, pues por eso no sabemos en realidad nada, Car. Y por eso el outlook de que no hay outlook. Y dependemos de los médicos y de los investigadores que andan en estos temas para poder controlar esto. Y con lo que empecé, mientras la crisis sanitaria no se contenga, no hay manera, no hay forma de contener la crisis económica. Eso sin lugar a dudas. Sí, pues yo creo que pues con esto podemos hacer como justo ir haciendo este cierre y me gustaría aquí cederle la palabra a nuestro rector, Luis Alverde, para que pueda darle como cierre final. Luis Alverde, caray. Ahora Claro, sí. una de las preguntas fue del maestro, entonces le cedo hace la como palabra. 20 años que no lo veo, y a ver si no nos tienen encerrados otros 20, caray. Adelante, Luis, por favor. Ramón, primero muchas gracias. Y recojo el comentario inicial de Jaime cuando dijo que Ramón fue el pionero y el visionario que vino como Hernán Cortés aquí a abrir brecha en Querétaro y en épocas de la doña, de la corregidora. Así que abrió brecha antes que nadie por acá por Querétaro y fue muy atinado esa apertura y luego nos acompañó cuando abrimos el campus y entusiasta a morir y así seguirá. Ramón, gracias por todas tus palabras. Me voy a quedar con uno de tus últimos comentarios para que veas que estuve desde el principio hasta el final. Hay que buscar la felicidad y que esta pandemia nos ayude a darnos cuenta que es correcto, que nos podemos eclipsar por las faltas económicas y por estos modelos que no funcionarán y funcionarán a la vez y nos permitirán seguir avanzando. Pero como Universidad Católica es un momento bien importante para que pongamos algo en la mesa a discutir a los chavos, a las familias, inclusive en los medios de comunicación, sobre
sobre buscar la felicidad y la vida eterna. Entonces, que en nuestras mentes también esté esa búsqueda y permear a la gente que nos acompaña de eso. Ramón, muchísimas gracias. Es un gustazo. Les pido a todos que abran las cámaras, hombre. No pasa nada que no se hayan bañado. Yo tampoco me bañé. Abramos cámaras, nos vemos, nos saludamos, porque al final también el ser humano necesita de ver sonrisas, ¿no? Entonces, sí, veámonos. Mira, pura gente importante te tocó ver. Estoy viendo no. puro famoso, Ramón, ¿eh? Sí, caray, sí. Entonces, te mando un abrazote, mano. Y muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y no me andes diciendo, Hernán Cortés, no me vayan a deportar, man. Sí, oye, aparte la barbita te ayuda, ¿eh? Sí. Te mando un abrazo a todos, ¿eh? Mil gracias. Gracias por tu visión de abrir Querétaro. Al contrario, Luis, un abrazo. Ha sido un privilegio estar en esto. De verdad. Ha sido para mí una cosa maravillosa. Felicitar a Jaime también por la visión de organizarlo y de tenernos aquí discutiendo y capacitándonos constantemente. ¿Sale? Un abrazote a todos, ¿eh? Venga. Saludos Muchísimas a todos. gracias. Saluden, hombre. Qué mala onda los que no abrieron su cámara. Muchísimas gracias a todos los empresarios que también estuvieron aquí. Muchas gracias por su participación y pues nos vemos en el siguiente webinar. Muy buen fin de semana a todos. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, Grace. Saludos a todos. Gracias.